RCR, la red que comunica y une al Perú. Momento de saludar a José Luis Gil Becerra, es director general de inteligencia del Ministerio del Interior, experto en inteligencia, orden interno, analista político, columnista en el diario Perú 21. José Luis, qué gusto saludarlo. Gracias por atender esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Buenos días, José. Muchas gracias por la entrevista y saludo al público a nivel nacional. ¿Cómo está analizando el momento político, ¿no? Luego de conocerse la declaración fiscal de Carolyn López, ¿no? El gobierno insiste en que se trata de una campaña de desestabilización, de querer vacar al presidente de la República. ¿Cómo estás mirando el tablero, el escenario? Bueno, en principio hay que mencionar que el gobierno y sus adláteres están pretendiendo aislar la declaración de Carolyn López con todos los hechos, con todas las circunstancias que han venido sucediendo desde el inicio del gobierno, con todos estos personajes oscuros que están rodeando al presidente, ¿no? Y lo único que hace es, Carolyn López, no es iniciar una acusación, sino corroborar, confirmar lo que ya la prensa y los medios de comunicación venían diciendo respecto de estos grupos perniciosos que estaban rodeando al presidente para hacer otra cosa, no política, sino latrocinios y lo que ya hemos visto lamentablemente. Entonces, no solamente tenemos un problema grave con la relación del presidente con las organizaciones terroristas y con los que están involucrados en el gobierno, que están relacionados con organizaciones terroristas o con grupos de izquierda radical, sino que además tenemos esta corriente, este otro sendero, ¿no es cierto?, que es el sendero de la corrupción. Entonces, estamos lamentablemente en dos senderos muy concretos, el sendero luminoso y el sendero de la corrupción, según lo que estamos viendo ahora. Nuevamente, Carolyn López estaría confirmando lo que ya la prensa durante 7 meses ha ido levantando información. La relación de Samir López, este sujeto que tiene antecedentes por asalto y robo, que es el principal asesor del presidente, y que ahora incluso le está, aparentemente le está poniendo el resguardo policial, ¿no? Entonces, estos personajes que rodean al presidente, que tienen una sola visión, ¿no? La visión comercial, no tienen una visión política, no tienen una visión de país, sino comercial de hacerse millonarios, ¿no? Ahora, el presidente en reiteradas oportunidades ha negado estos hechos, ¿no? Pero ayer en un hecho que la prensa ya lo había remarcado, ¿no? Los malos manejos, presuntos malos manejos en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ha renunciado el ministro Silva, ¿no? Lo que de por sí ya genera un factor de dudas acerca de lo que el propio presidente venía explicando. El presidente hasta el final ha negado estos hechos, ¿no? Pero la salida del ministro Silva obedece justamente a que hay una serie de elementos que ya van configurándose que estarían demostrando hechos irregulares en dicho sector, ¿no? En la actual situación en la que se encuentra el gobierno, tú has hecho un análisis, ¿no? ¿Este es un gobierno que es frágil o crees que va a seguir endureciendo sus medidas? No, yo creo que es un gobierno que está entrando a la última etapa, porque la seguidilla de denuncias, ¿no?, que terminan con consecuencias políticas como son las renuncias o como son las mociones de vacancia u los otros instrumentos, debilita mucho más al gobierno. Y como todos sabemos, lo más previsible es que en los próximos días, en las próximas semanas, sigan saliendo estas informaciones. Creo que todos percibimos de que la denuncia y lo que se ha hablado este fin de semana de lo que ha dicho Carolyn López sobre el tema del Ministerio de Transportes y Comunicaciones es solo un fragmento del paquete que ella ha entregado. Así que yo preveo que en las próximas semanas, en los próximos días, va a haber más información
que va a ir construyendo una conciencia nacional de que este gobierno debe terminar. No lo veo, no veo un gobierno que vaya a durar, tiene muy poco tiempo de vida, pero los mandatazos de ahogado, como ya conocemos, siempre son ruidosos, estruendosos, ¿no? Y bueno, y cada día tienen menos voceros, menos aliados, ¿no?, que salgan a defender lo que ya en muchos casos es indefendible. Entonces, y eso que todavía no estamos previendo, lo que yo sí creo que va a suceder es que Bruno Pacheco también se acoja a la colaboración, ¿no? Entonces, que es un procedimiento interesante, tengo experiencia en este tipo de procedimientos y luego hablaremos de eso. No, sí, yo quisiera justamente seguir en esa línea de análisis, porque ayer lo escuchaba con atención a César Nakazaki, y él, dentro de su condición de abogado defensor, pero también, ¿no?, dentro de la condición de procesalista penal como es, explicaba que hay una serie de hechos que podrían configurar que en los próximos días se conozcan más hechos. Y entonces aquí se desprende lo que tú dices, ¿no? Probablemente estemos frente a una nueva colaboración eficaz, ¿no? Y esto generaría ya otro escenario mucho más delicado, no solamente para el presidente, sino para el propio gobierno, porque estamos hablando de una figura directamente ya inmersa en el círculo íntimo en los primeros meses de gobierno, ¿no? Así es. No, nuevamente, no tenemos a una Karelyn López recién pensando en poner al descubierto cosas que no sabíamos. No, más bien está confirmando cosas que ya se sabían desde el inicio, ya se percibían, ¿no? Entonces, pero fíjate, incluso la posición de Nakazaki es una posición desde el defensor, desde ser el abogado defensor de Karelyn López. En mi caso, yo le voy a hablar por experiencia personal. Yo he tenido procesos con delincuentes, con terroristas, con traficantes de armas, quienes se han sometido a la colaboración eficaz. Y las características de la colaboración eficaz no le permiten a criminales de ese nivel, de ese tipo, lanzar acusaciones sin sustento, porque eso lo hace, lo saca del escenario, ¿no? Agrava un poco su situación. O sea, el que toma la decisión de ir a la colaboración eficaz, es como lanzarse de un avión en paracaídas, no hay vuelta atrás. Si miente, lo compromete más. Más lo compromete. O sea, no olvidemos que acá hay dos elementos importantes. Uno, los que se someten a colaboración eficaz pierden los escrúpulos o sencillamente ponen en evidencia que no los tienen, ¿no es cierto? Y en segundo lugar, analizan qué es lo que van a dejar de perder, ¿no?, que es muy importante. Entonces, Karelyn López es una negociante, es una mujer muy comercial, sabe qué es perder, qué es ganar, qué es estar tas con tas, sabe cuándo se pierde y sabe cuándo se gana. Te lo pregunto en la figura del investigador, del hombre de inteligencia y también del que conoce, digamos, el procedimiento penal. En este caso, para acogerse a la colaboración eficaz, primero se tiene que aceptar el delito y luego, aceptado el delito, contribuir con la justicia con nuevos elementos que no solamente son conocidos en el momento por el Ministerio Público, en este caso quien investiga, sino aportar nuevos delitos. ¿Esto es así? Sí, claro. No solamente debe confesar lo que hizo, sino que además, porque a ver, alguien también podría haber estado confesando lo mismo en otro lado, sino que además es importante que ofrezca otras pruebas, ¿no es cierto?, para evitar que la organización o o donde pertenece continúe realizando estas actividades. Entonces, no solamente es lo que hice, sino lo que puede seguir, lo que puede estar pasando y lo que va a pasar. Ahora, José Luis, antes para acabar con ello, ¿hay la figura de aspirante a colaborador eficaz o simplemente se es colaborador eficaz? Este es el término que se le dice aspirante a colaborador eficaz, pero para llegar a ser aspirante, ¿no es cierto?, la evaluación que hace el fiscal, ¿no?, que hacen las autoridades, es qué tanta validez tiene.
Entonces, no es que yo soy aspirante en cuanto yo lo diga, sino que el fiscal, una vez que ha leído, una vez que ha visto que hay elementos suficientes, lo declara como un postulante a la colaboración eficaz, ¿no? Entonces, eso es importante, no es que haya lanzado y a ver qué pesca Carolyn López con esto, no, es un procedimiento en el que participa el fiscal, el procurador, participan las autoridades ahí y hay elementos de evaluación. En la práctica, la corroboración, ¿no es cierto? La corroboración es simple. O sea, es simple porque ella da nombres, da procesos, ¿no es cierto? Da circunstancias, uno pide con un oficio esos nombres, esos procesos y esas circunstancias y fácilmente se van a corroborar que efectivamente se está llevando a cabo una operación de este tipo, ¿no? Ya hemos visto, por ejemplo, que en este caso son más de 1.000 millones de soles que han estado nadando alrededor del presidente y él no ha visto. Es como que alguien entra a la casa de una persona, roba, asalta, viola a las hijas y se va y el dueño de la casa dice, no, pero yo no vi nada. Y A mí no me violaron. es un solo ministerio, ¿no? Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿no? Uno solo. Claro, es un solo ministerio, mire, ¿eh? Y eso es lo que Nakazaki ha sido muy cuidadoso, porque él está hablando de lo que ya la prensa ha hablado, de lo que se ha filtrado a la prensa, ¿no? Y él ha dicho, incluso en la entrevista con Mónica, él te dijo, yo tengo que ser muy cuidadoso de lo que voy a decir. No tendría que serlo si todo lo que se ha dicho, mejor dicho, lo que se estaba hablando ya era todo. No es todo. Hay más dentro de ese USB, hay más de lo que ella ha declarado, ¿no? Que no son solamente el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿no? Ayer veía una entrevista tuya, José Luis, a Alfonso Baella, ¿no? Y donde, analizando todo el contexto político, tú indicabas que un tema que va a pesar mucho es el tema de la seguridad ciudadana, ¿no? Y cómo puede ser utilizado esto por el gobierno en medio de esta situación de crisis, ¿no? Ayúdanos a analizar esto, ¿no? ¿Cómo se puede utilizar con grupos de respuesta, la salida en las calles, las protestas, etcétera, etcétera? Bueno, cambiemos de sendero. Ya este sendero de la corrupción es una de las líneas de este gobierno. Vamos al otro sendero, al sendero político, ¿no? Al que representa Pedro Castillo y la gente que lo acompaña. Y todos estos personajes, toda esta coalición de izquierdas radicales tiene, como hemos dicho, dos cosas que los identifican a todos. Una, la posición ideológica, todos son marxistas-leninistas, y dos, la revolución socialista. Para que eso pase, para que la revolución socialista se dé, necesitan tener una fuerza de seguridad que sea capaz, una, de implementar las políticas sociales y económicas, y dos, de poder controlar a la población si en caso ésta se resiste a cumplir con estos, entre comillas, designios políticos. Entonces, si tienes una Fuerza Armada y una Policía Nacional que quieres controlar, pero que no tienes el control, entonces comienzas a promover y a producir fuerzas paralelas. Ronderos, serenazgos, grupos armados o grupos que en algún momento han mostrado su disposición violenta, la gente de Antauro Humala. Y todo este cúmulo de grupos serían la nueva fuerza, serían en el futuro esta nueva fuerza paralela, ¿no es cierto?, que va a tomar el control del país. Esto es muy peligroso, la verdad que es una herramienta que ya funciona, entre comillas, en Venezuela, que funciona hace muchos años en Cuba, que está funcionando en Nicaragua también. Eso sería una respuesta a la crisis, al momento político. También, claro, pero en este momento honestamente yo los veo muy debilitados como para tronar los dedos, alzar en armas a la población y agarrarnos del pescuezo a todos. Yo los veo muy debilitados, quiero ser, soy honesto en mi análisis, no quiero ser alarmista. ¿Eso puede pasar en el futuro? Sí. ¿Puede pasar en este momento? Yo creo que no. Yo creo que la convocatoria de Cerrón, la convocatoria de ellos está bastante frágil. No encuentran respuesta en la población
pese a estos tweets violentos e intimidatorios de Vladimir Cerrón. Ahora, José Luis, tú hace varios meses que conversaba contigo, acuñaste un término, ¿no? El término de político funcional, ¿no? Y se lo aplicaste estrictamente a Pedro Castillo. Siempre has tú manifestado que Pedro Castillo es un político funcional, ¿no? Que cumple a rajatabla, ¿no? Un objetivo ideológico, un objetivo político, ¿no? Sí, Que es un da operador funcional de Sendero Luminoso. y que justamente no va a desviar su punto de vista, ¿no? Sino que distrae a la opinión pública, ¿no? Esos discursos que nos tiene acostumbrado el presidente forman parte de esa funcionalidad. Sí, por supuesto, ¿no? Porque, a ver, si bien es cierto, él no refleja una formación ideológica a rajatabla de marxista, leninista o maoísta, ¿no? Pero es funcional al Sendero Luminoso por de dónde proviene, ¿no es cierto? Que proviene del CONARE y del FENATE, que está totalmente demostrado que son un organismo generado de Sendero Luminoso. No, pese a no entenderlo, yo creo, y lo he dicho en algunas oportunidades, que existe gente de Sendero que no estamos mirando, que le está dando estrategias, que le está dando líneas, porque lamentablemente tengo que decir, el señor Castillo no tiene para mí la capacidad intelectual ni académica para delinear estrategias, ¿no es cierto? Con lo cual, alguien le delinea las estrategias políticas, así como le delinean las estrategias criminales por el lado del otro sendero, el sendero de la corrupción, también en el otro lado alguien le está delineando las estrategias. Por eso es que, mira, cuando cada vez que tenían un problema con un gabinete, terminaban haciendo una actividad estratégica que terminaba por desvanecer el problema, ¿no? Entonces, ¿hay alguien que está detrás de él? Sí. No sé no sé quién es en este momento, hay que decirlo con honestidad también, pero existe una idea, otro gabinete tras la sombra, alguien que le sopla las ideas al presidente, y es para mí, en mi concepto, y asumo esa responsabilidad, gente de Sendero Luminoso. Estamos dialogando con José Luis Gil Becerra, ¿no? Es jefe de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior, experto en inteligencia, orden interno, analista político, columnista de Perú 21. En este escenario, ¿no?, que podemos tener en los próximos meses, ¿no?, ¿cuál va a ser el papel de la calle? ¿Cuál es el papel del Congreso, crees tú? Yo creo que existe un conjunto de tareas y que no debemos confundirlas y no debemos yuxtaponerlas a la fuerza, ¿no? El Congreso tiene su tarea, tiene 3 o 4 mecanismos claros en las que debe trabajar, como son la vacancia, la acusación constitucional, y ellos deben esforzarse por ganar los votos. Ellos no tienen que ver con la calle, ellos tienen que hacer su trabajo en ese ámbito. El otro ámbito es un ámbito poderoso, que es el ámbito de la prensa, que es de la comunicación social, de las redes sociales, que hacemos un trabajo muy fuerte, silencioso, en algunos casos en los temas de redes sociales en los que yo estoy metido, y también los medios de comunicación que mantienen una postura férrea. Y también, por supuesto, la calle, ¿no es cierto?, que la calle no es a resultas de algo que no ven. La calle funciona porque la prensa y los medios, las redes sociales, los impulsan, les informan, les proveen información real, información fidedigna, que ellos comprueban, y finalmente la calle comienza a levantarse. Hay en este momento un movimiento mayor que al de diciembre, está creciendo, la indignación social se refleja en las encuestas, ¿no es cierto?, en la que la mayor parte de la población ya rechaza a este gobierno, y el crecimiento va a seguir. Y la calle al final todo va a estar maduro, va a estar madura la calle, va a estar madura y muy fuerte las comunicaciones, con los medios de comunicación y las redes sociales, y va a estar maduro el Congreso en su momento. Me parece, no digo injusto, pero sí me parece poco serio decir que solamente es el Congreso el responsable, ¿no? Finalmente, el papel de Vladimir Cerrón, ¿no? Siempre
activismo siempre está presente en redes, tú acabas de mencionarlo, ¿no? Así como hay que están en favor, otros que están en contra. En el caso de Vladimir Cerrón, siempre, ¿no? Apunta, ¿no? A la oposición política, apunta al Congreso, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuál crees que va a seguir siendo el papel de Cerrón? Bueno, Cerrón tiene más que interesarle, mira lo que te voy a decir, más que interesarle en este momento, salvarle el pellejo a Pedro Castillo, a quien obviamente detestan en el ámbito ideológico y político, y hoy en el ámbito de la corrupción, porque les ha aguado el pastel, porque les ha aguado la fiesta, porque ellos pensaban que poniendo a Pedro Castillo ya el socialismo iba a llegar, y esto está frenando el socialismo. Entonces, como que a Cerrón no le importa en este momento a Pedro Castillo. Sin embargo, le importan las elecciones regionales y las elecciones municipales, con lo cual tener un papel de víctima, de victimizarse, de que lo abraza al maestro, de que lo quiere salvar, aunque sabe que no lo va a salvar, que finalmente se le irá, va a servir como sus réditos políticos personales, ¿no es cierto?, en defensa de la democracia y del partido y del proyecto socialista, para poder fortalecerse a nivel nacional, ganar las elecciones regionales y municipales. Muy bien, José Luis, como siempre yo te agradezco por esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto dialogar contigo, muy amable. RCR, la red que comunica y une al Perú.